Son las 3:18. Vamos ahora a conversar con el colega Martín Hidalgo, periodista, que ha estado involucrado justamente con el devenir parlamentario y político durante prácticamente toda su carrera y acaba de publicar este libro que tengo aquí en mis manos, bajo el título de Planeta, con Congresopedia, que trata de explicar de alguna manera el devenir del Congreso en estos 20 años desde que volvió la democracia y se instaló la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Un saludo grande. Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme acá en tu programa. Bueno, quisiera una opinión, para entrar ya luego al detalle de tu publicación, del análisis de lo que has visto en estos 2 días de amplia jornada que finalmente ha terminado con la dación de confianza de este gabinete. Sí, yo creo que hay que mirar la votación con sumo detenimiento en el tema de las regiones, ¿no? Si tú miras las bancadas que se han fraccionado en el voto, lo que llamamos el voto arcoíris, los que han terminado votando diferente han sido congresistas de Lima, ¿no? En APP tienes a Gladys Echaíz, a Roberto Chiabra, que han votado en contra, pese a que los otros 13 han votado a favor. En Podemos, Carlos Anderson, que es de Lima, también votó en contra. Enrique Wong, que es de Callao, no votó. Entonces, yo creo que hay que mirarlo así, porque normalmente tratamos de analizar el discurso de investidura desde un punto de vista de lo que se espera en la capital y no tanto de lo que esperan en regiones, ¿no? Lo que esperan en regiones es otro tipo de mensaje y yo creo que es a eso lo que apuntó Guido Bellido en esta ocasión. También después de la negación de confianza que le hicieron a Pedro Cateriano, y a Guido Bellido le ha funcionado ahora, ¿no? Ha hecho un discurso largo, muy orientado a las regiones, a trabajar en conjunto, a las necesidades, ha respondido a la mayoría de inquietudes que le han dado a lo largo del debate que empezó ayer respecto a las regiones, ¿no? Ha habido mucha presión también en regiones, es algo que hay que hacerle mucho seguimiento porque si bien los congresistas de diferentes bancadas que no son de Perú Libre, que no son oficialistas, saben que fueron elegidos por sus partidos con una votación que implica el tema del arrastre de los logos de su partido, la cifra repartidora y otros factores, ellos también son conscientes de que en la mayoría de las regiones Pedro Castillo arrasó, tuvo altas votaciones en segunda vuelta, y eso implica que tienen que tener mucho cuidado por cómo actúen, porque son vistos en sus regiones, y ese ánimo de llevar posturas extremas, como, no sé, una censura, por ejemplo, o tumbarse al gabinete, podrían ser vistos como obstruccionistas en sus respectivas regiones. Y estamos hablando de un Congreso que no llega, que si bien es un Congreso nuevo, que estamos todavía conociendo, que se están instalando, ya el Congreso arrastra una carga negativa producto de las crisis, no solo de estos 5 años, de los últimos 20 años, ¿no? Claro, porque siempre ha sido criticado con una muy baja aprobación. De repente lo que ocurrió en los 5 años en el periodo anterior fue un cataclismo más grande de los terremotos anteriores, pero ha sido una constante, ¿no? Un Congreso que a través de los años parece no haber dado la talla nunca. Sí, parte, y es un poco la tesis que esbozamos en el libro, desde el punto de vista de que está fallando el sistema, ¿no? El sistema de alguna manera ha sido destruido por las personas que han pasado, por los congresistas que han pasado a través de los distintos periodos, se han saltado las normas establecidas, no las respetan, hacen interpretaciones de acuerdo a lo que mejor se les acomoda, y desde ahí se creen unos seres todos poderosos que creen que pueden fiscalizar a todos menos a ellos mismos. El mayor ejemplo quizás es el tema del debate de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que costó mucho en el Congreso pasado, porque los congresistas no querían quitarse la inmunidad parlamentaria, aduciendo de que como ellos son fiscalizadores, mucha gente recurre a llenarlos de denuncias para tratar de paralizar Claro, esta labor, ¿no? claro, podría Entonces, quedar en una especie de indefensión, ¿no es cierto? sí, eso fue lo que se alegó, pero digamos,
la mayoría de casos de congresistas que han sido denunciados no han terminado con una sanción efectiva, justamente amparados en este tema de la inmunidad. Ahora ya se eliminó después de una larga discusión de idas y vueltas, pero es un solo ejemplo de varios otros que, por ejemplo, en temas legislativos los congresistas se saltan las vallas, no respetan los plazos. Por ejemplo, el reglamento te dice que un dictamen debería estar en los 30 días hábiles desde que se presentó el proyecto, desde que la comisión recibe el proyecto, y esto nunca se cumple. Un proyecto pueden dictaminarlo de acá al cuarto año del periodo y Claro. aprobarlo y no pasa nada, nadie dice nada, nadie se queja, se exoneran de los trámites de comisión, por eso que Ujú. después vemos que tenemos leyes sin debido estudio O al ser técnico, leyes. unicameral es una costumbre también exonerar de segunda votación en el Pleno también, con lo cual los filtros pues se hacen mucho más laxos, ¿no? Sí, y vamos a ver, hay algo interesante ahí en el Congreso, en el último Congreso, el congresista Dieter Columbus presidió una comisión que se llama la CEMOL, una comisión especial sobre el tema de ordenamiento legislativo, en la cual puso unas vallas más altas para que no se apruebe tan rápido o tan fácil la exoneración de la segunda votación. Vamos a ver si lo cumplen, porque el problema es que las normas están para tener ciertos parámetros de criterio técnico, de no exoneración, de plazos o de pasos para seguir, para aprobar una ley Mm. de manera adecuada. El problema es que no se cumplen. Claro. La norma está, el problema es que en el mismo Congreso las leyes no se cumplen. Ujú. Claro, y tú lo tocas también en el libro, este problema de falta de institucionalidad partidaria, de bancada, donde hay muchos invitados que finalmente cada uno se dispara por su lado. Lo hemos visto hoy día, por ejemplo, dentro de alguna de las Correcto. bancadas más numerosas, hay gente que votó a conciencia por un lado y no siguió los designios de la propia bancada o del partido, ¿no? Correcto, APP es el mayor ejemplo. Gladys Echaíz y Roberto Chiabra son dos personajes invitados del partido Ujú. que han decidido votar en contra, pese a que la bancada en su mayoría decidió votar a favor. Incluso hoy día el líder del partido lo anunció por la mañana. Correcto. Lo mismo tienes en Podemos, ¿no? Carlos Anderson, Elías son invitados del partido. Elías Ábalos antes fue congresista de Fuerza Popular, y Carlos Anderson antes había postulado incluso por Perú Patria Segura. Entonces, ese es el costo de no trabajar en el fortalecimiento de los partidos y no llevar a sus mejores cuadros, sino terminar de sumar un montón de Claro. personalidades que por ahí tienen cierto reconocimiento mediático y creer que eso te ayuda para poder lograr algún tipo de puesto político, ¿no? Así las cosas, Martín, ¿cuáles son tus augurios para estos 5 años o para este periodo que viene? Porque ya, por ejemplo, se está anunciando que, pese a haberle dado la confianza, algunos partidos insistirán en llevar a ministro por ministro a los cuestionados para intentar, de alguna manera, bajárselos, ¿no? ¿Cómo ves estos Sí, 5 años? lo primero que veo de estos 5 años que va a pesar en los primeros años el tema de la inexperiencia política, ¿no? Y creo que lo hemos visto en este arranque donde se han comenzado a presentar un montón de mociones para invitar al Pleno a ministros. Ninguno se ha aprobado porque son comisiones que es una interpelación, pero digamos a un nivel más bajo, porque no lo interpelas, sino que lo invitas a que explique un tema. Pero al final esto no se aprueba, porque al final ya estás hablando de interpelación, incluso ya estás hablando de una censura. La semana pasada Renovación Popular estuvo intentando recolectar firmas para censurar al ministro de Interior. Se crea una comisión para investigar al gobierno de turno, que era algo que nunca se había visto. Normalmente lo que se hace cuando se instala un nuevo Congreso es crear una comisión investigadora del gobierno saliente, porque se entiende que existe una comisión de fiscalización, que es una comisión ordinaria que se encarga de fiscalizar al gobierno de turno. Entonces, estás creando más burocracia para investigar al gobierno de turno específicamente por un tema que no está mal. La fiscalización es una de las labores principales del Congreso, pero ya existe una comisión de fiscalización. Entonces, yo creo que vamos a tener mucho ruido político producto de esa inexperiencia de querer llevar la fiscalización a niveles extremos y no consensuar, porque por último también podrías presentar una moción de interpelación en conjunto para los 5 ministros y hacer una jornada larga en vez de estar haciendo semana tras semana plenos para interpelar uno por uno a los ministros, ¿no? Además el criterio es muy diferente, ¿no? A mí mucho me llama la atención de que se haya centrado la mirada, por ejemplo, del ministro del Interior y no del ministro de Transportes, que es un ministerio que ha sufrido
una serie de cuestionamientos. Hay 2 informes de la Contraloría que señalan que los directores que nombraron no tenían el perfil, el mismo ministro ha sido Y que cuestionado maneja por muchos antecedentes. recursos, pues ¿Ya? también, ¿no? Y es una cartera que maneja muchos recursos. Ujú. Diríamos que debería ser una de las primeras en fiscalizar, pero no es el tema de interés en las bancadas, por lo menos hasta lo que se ha escuchado ahora. Y finalmente, esta inexperiencia de la que hablas parece que va a ser a la que vamos a estar condenados, ¿no? Porque al no haber reelección, que fue una propuesta bastante populista del expresidente Vizcarra, que finalmente fue aupada por el pueblo, condena a que no tengamos pues congresistas con recorrido, ¿no? Y que todos entren cada periodo recién a aprender. Sí, eso es lo peor. Eso es una de los mayores errores que se ha cometido en los últimos años. Eso y la reelección de los alcaldes. Por lo menos se debería permitir la reelección un periodo. Es una de las conclusiones del libro, que se debería retomar la reelección, Ujú, porque está causando bastante daño. Tenemos el 85% de congresistas de este periodo no tiene experiencia alguna, ni como congresistas en periodos pasados, ni como asesores siquiera, porque hay un ujú, cúmulo de congresistas que antes han sido asesores y por lo menos conocen de la hermenéutica parlamentaria ujú. para desarrollar sus labores, ¿no? Ujú. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Martín Hidalgo, periodista que acaba de publicar este libro, ¿ah?, que se llama Congresopedia. Si usted quiere saber del Congreso, vaya y búsquelo en las principales librerías.